Explicación de la guía número 2 de Matemáticas, grado 11, jornada nocturna. El tema que se va a hablar o que tiene que ver la guía número 2 es sobre las funciones trigonométricas. Recuerde que las funciones trigonométricas dependen del ángulo agudo. Si miramos las figuras a la derecha, ustedes ven el ángulo alfa y el ángulo beta. De acuerdo al ángulo alfa, los catetos reciben su nombre específico. Lo mismo pasa con el ángulo beta. La simulación que viene a continuación tiene explicación en el triángulo que está a la derecha, donde H es la hipotenusa, A es el cateto opuesto a alfa y B es el cateto adyacente a alfa. Recordemos cómo se especifican las funciones trigonométricas. La función seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, A sobre H. La función coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, B sobre H. La función tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, A sobre B. Posteriormente, las funciones siguientes son función cotangente. Cotangente de alfa es igual al cateto adyacente sobre cateto opuesto, es decir, B sobre A. La función secante. Secante de alfa es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente, es decir, H sobre B. Y la función cosecante. Cosecante de alfa es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, es decir, H sobre A. Esto a partir del triángulo que ustedes visualizan a la derecha de la pantalla. Con este repaso vamos a hacer unas aplicaciones a partir de la definición de la misma función. Vamos a explicar el ejemplo número 1. Dice, determinen los elementos del triángulo ABC que faltan a partir de la función seno de 30 igual a 15 sobre H. Lo primero que ustedes tienen que hacer es entender cómo se relaciona o cuáles elementos del triángulo relacionan la función seno. La función seno relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. La siguiente parte es, en un triángulo rectángulo, ubicar el ángulo. Posteriormente ubique el cateto opuesto. El cateto opuesto al ángulo de 30, según la figura que está a la derecha, es 15. Y hipotenusa. La hipotenusa no está definida, se deja como H. Posteriormente, el cateto adyacente es B. Conclusión. A partir de los valores de una función trigonométrica, nosotros podemos identificar los demás elementos del triángulo. Para eso tenemos que ubicarlos en un triángulo rectángulo según la definición. Vamos a la solución. Después de ubicar los elementos que nos entrega la función en el triángulo, cogemos las funciones esenciales, seno, coseno, tangente, para determinar los valores que nosotros deseamos. En primer lugar vamos a determinar la hipotenusa. Para determinar la hipotenusa utilizamos la misma función que nos entregan. Seno de 30 es igual a 15 sobre H. Como es una ecuación, entonces
lo que está dividiendo pasa a multiplicar y lo que está multiplicando pasa a dividir. O sea que nos queda seno de 30 igual a 15 sobre h es igual a h igual a 15 sobre 30. Al hacer la división nos da un valor de 30. Conclusión, el valor de la hipotenusa vale 30. Lo ubicamos en el triángulo. A continuación vamos a determinar el valor de b. El valor de b lo podemos determinar por la función coseno. Coseno de 30 es igual a b sobre 30. Como 30 es la hipotenusa, entonces es un valor nuevo que adquirimos acá. Si resolvemos la ecuación nos da 30 por coseno de 30 igual a b, y haciendo la operación nos da 25.9. Conclusión, la hipotenusa que encontramos con valor 30 y el cateto adyacente con valor 25.9. El otro ángulo, por la ley de ángulos, decimos que 30 más 60 nos da 90. Es el ángulo complementario. Vamos a explicar un ejemplo 2. Dice, determine los elementos del triángulo ABC que faltan a partir de la función seno de 30 igual a 22 sobre b. Secante de 30 igual a 22 sobre b. Entonces, sabemos que la secante es la relación hipotenusa sobre cateto adyacente. Ubicamos los valores en el triángulo de la derecha. Secante de 30, ubicamos el ángulo. Ubicamos el valor de la hipotenusa que vale 22 y b que es el cateto adyacente. O sea que nos quedaría los valores de esa función consignados en el triángulo que está a la derecha. Vamos a darle solución. A partir de ese triángulo podemos coger las funciones esenciales, seno, coseno, tangente. Dice, seno de 30 es igual a sobre 22. Como es una ecuación, entonces lo que está dividiendo pasa a multiplicar, nos quedaría 22 por seno de 30 y eso nos da, al hacer la operación nos da 11. A continuación tenemos que determinar b. Lo vamos a hacer por la función coseno. Coseno de 30 es igual a b sobre 22. 22 siendo la hipotenusa. Resolviendo la ecuación nos da 22 por seno de 30 igual a b. Al establecer la operación en la calculadora nos da 19.1. El ángulo tiene la misma contingencia. Como tengo que buscar el complemento de 30 y 30 más 60 nos da 90 grados. A partir de estos ejercicios hay 3 columnas. La columna del 1 al 4, del 5 al 8 y del 9 al 12. Ustedes tienen que escoger 2 ejercicios de cada columna. Espero pues que estén alternos, no seguidos, y resolverlos dibujando el triángulo, ubicando los valores y determinando la función como está escrita. Recuerden ustedes que no se deben hacer copias ni deben haber trabajos iguales. Cualquier pregunta por mensajería.